Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de Glaucoma en Latinoamérica. Para nosotros es un gusto estar el día de hoy aquí reunidos para presentar esta pequeña sesión que viene a ser como un colofón de lo que fue un gran esfuerzo para crear esta obra de Glaucoma en Latinoamérica. Esta obra contó con más de 50 autores de más de 14 países latinoamericanos. Fue coordinada por el doctor Félix Gil. Y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con 9 de estos autores para entablar una conversación al respecto de los temas más relevantes de los primeros 3 tomos de esta colección. Esta sesión no va a ser una presentación común, no va a ser una presentación de las clásicas laminillas, va a ser más bien una conversación que esperamos que sea una conversación entre amigos, entre colegas, entre profesionales y entre destacados líderes de opinión del tema del glaucoma. Voy a dejar la palabra al doctor Félix Gil, que es quien va a estar coordinando esta sesión. El agradecimiento nuevamente por haberme permitido coordinar esta colección de libros sobre glaucoma y permitirme de alguna manera estar más cercano a la patología que es mi pasión y que es la pasión de todos y cada uno de los autores. Vamos a empezar. Muchas gracias, Laboratorio Sofía, pero sobre todo, muchas gracias a todos los autores que están aquí presentes y los coautores que a lo mejor no están aquí presentes. Vamos a empezar con la primera pregunta y yo quisiera hacérsela a Carnalicet. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre fisiología y dinámica del humor acuoso, que fue uno de los capítulos que compartiste con José Roberto Fiallos. Y quisiera que me contestaras o que me platicaras si en relación con los mecanismos a través de los cuales se forma el humor acuoso, ¿cuál consideras que podría ser el más importante como diana terapéutica? ¿El más importante? Perdón, doctor, lo último no le escuché. El más importante como diana terapéutica. Pues yo pienso, obviamente todos los tratamientos son muy importantes tomando en cuenta el tipo de glaucoma. Y entendiendo la fisiología podemos dar de manera puntual pues el tratamiento actualmente y lo que se menciona es que debemos de tomar en cuenta más. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Debemos de tomar en cuenta los medicamentos que toman ambas vías de drenaje, ¿verdad? Hacen más función y hacer en este último tiempo se ha tomado mucho en cuenta el flujo uveoescleral, ya que es un... ¿Me escuchan? Nosotros sí lo escuchamos, doctora. Creo que es cuestión del doctor. Delay. Sí. Ok. Entonces, en este tiempo último se ha hecho mucho énfasis en los medicamentos que ayudan los análogos de prostaglandinas que nos aumentan el flujo uveoescleral. Yo pienso que este es el principal tratamiento que se debe tomar en día. De hecho, se toma como medicamento de primera línea. Entonces, yo pienso que los análogos de prostaglandina son en este tiempo los que mayor efecto, sobre todo porque estos no son dependientes de presión y se supone que este tipo de drenaje ha sido como una modificación que ha ido desarrollando el ojo como un mecanismo de compensación para mejorar la salida del líquido del globo ocular. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora. Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, es un mecanismo que es independiente de la presión. Es un mecanismo que realmente no ofrece resistencia al flujo como ocurre en el trabeculado. Y yo creo que nuestro máximo esfuerzo tiene que dirigirse precisamente a todo lo que involucra el flujo uveoescleral. Yo creo que hace unos 15, 18 años creíamos que
más o menos el drenaje a través de esa vía era de un 10-20%, yo creo que ha aumentado, hay estudios que hablan de inclusive un 50%, no todos por supuesto, pero yo creo que en esa vía es donde se están dando, ahí donde tenemos que enfocar nuestra terapia. Y además porque yo creo que todo lo que ocurre a nivel de la malla trabecular depende mucho de un tejido que cada día se reconoce más como causa de la resistencia, que es toda la malla extracelular. Y yo creo que va a ser muy difícil trabajar molecularmente a nivel del trabeculado todo lo que es tejido de la matriz extracelular. Y eso no nos, esa ventaja la ofrece, la ofrece mucho la vía uveoescleral, ¿no? Así que en ese sentido, por ahí donde yo creo que se dirigía la terapia. El mecanismo principal es la secreción activa a través del epitelio, de ambos epitelios del cuerpo ciliar. Entonces, en base a la disminución sería entonces la disminución de la formación del humor acuoso, el mecanismo, si es eso lo que quiere preguntar, doctor, en cuanto a la base del tratamiento terapéutico. Bueno. Ok, bueno, vamos a cambiar porque me parece que sería motivo de una discusión mayor que no va a tener mayor trascendencia porque yo creo que la pregunta no está siendo lo suficientemente clara. La otra pregunta es, ¿cómo podemos relacionar de alguna manera con respecto a las variaciones circadianas de la tasa de producción? ¿Cómo podemos relacionar el ajuste en el horario de aplicación de los medicamentos? ¿Tendrá alguna importancia eso con respecto a la tasa de producción del humor acuoso que tiene un comportamiento circadiano? Sí, definitivamente es importante tomar en cuenta que durante la noche la producción del humor acuoso disminuye a más de la mitad. Entonces, definitivamente tomamos en cuenta los horarios matutinos donde es la mayor producción de humor acuoso, ¿verdad? Entonces, sí se debe tomar en cuenta los horarios. ¿Y cómo nos recomendarías tú, José Roberto, que fueran esos horarios? O sea, si yo voy, por ejemplo, a darle a un paciente un análogo de prostaglandina y le voy a dar un beta bloqueador o un combinado de beta bloqueador con inhibidor de la anidrasa carbónica, ¿se los debo de dar juntos en la noche? ¿Tiene que haber un periodo de tiempo de espera entre uno y otro medicamento? ¿O qué es lo que me recomiendas para que tengamos una mejor calidad en la baja funcional? Fíjese que revisando el tema, lo que dice la doctora Campbell, a mí me llamó la atención que efectivamente en la noche tenemos una disminución en la producción de humor acuoso. Hablando de prostaglandinas, las estamos recomendando por la noche, precisamente porque hablamos de fluctuaciones, hablamos de especialmente eso. Pero no sería realmente tan traído de los cabellos sugerir entonces que los análogos de la prostaglandina deberían de usarse mejor en la mañana, ¿no? Muy temprano en la mañana, porque es cuando hay una mayor producción de humor acuoso y queremos precisamente promover la excreción de este humor acuoso a horas en las que hay una mayor carga en la cámara anterior. Entonces, yo creo que sería buena opción decirle a los pacientes que lo hagan, al menos en cuanto a los análogos de las prostaglandinas, que lo hagan quizás en la noche. Es algo que tendríamos que reconsiderar, ¿no? Creo yo que eso sería de tomarlo en cuenta. Yo creo que es la hora que más le conviene al paciente, que a la hora que se va a poner la gota. Porque si estamos hablando de una prostaglandina de 24 horas de duración, daría lo mismo en la mañana o en la noche. Yo a mis pacientes les recomiendo que se la pongan cuando pueden ponérsela. Si para ellos es más fácil en la mañana, en la mañana. Si para ellos es más fácil en la noche, en la noche. No sé si tengo una relación directa en que el paciente se ponga definitivamente en la noche o en la mañana la gota,
si es un medicamento que teóricamente debería estar funcionando 24 horas, hablando de las prostaglandinas. Pues yo pienso que la discusión de si es en la mañana o en la noche, obviamente tendrá que ir ligada justamente al ritmo circadiano de la presión. Y si efectivamente en la noche tenemos el pico mucho más alto, que esa es la propuesta que tiene, que existe, O sea ¿no? que Si el ritmo circadiano aumenta la presión, aumenta la presión en la noche por disminución de la facilidad de salida del humor acuoso, y este medicamento va a ayudarme en las dos vías para poder bajar, en teoría debería ser un medicamento que lo deberíamos seguir manteniendo por la noche, porque ese es el objeto del uso de ese medicamento. Claro, ahora sabemos que la farmacodinamia, el pico máximo de los análogos de prostaglandina es entre las 10 y 11 horas. Entonces, por eso es que lo ponen en la noche. Y también, regresando a la pregunta del doctor Gil, se ha visto varios estudios en donde los inhibidores de anhidrasa carbónica, como la dorzolamida, sinergizan los análogos de prostaglandinas. Entonces, ahí sí valdría la pena colocarlos de igual manera. Yo creo que la doctora Delgado había pedido la palabra, no se la concedieron. Gracias. Mientras Félix rescata su sonido. Yo lo que iba a mencionar es que con respecto a los análogos de prostaglandina, como lo decía Magda, hay algunos estudios en el tema de la parte del ciclo circadiano, pero también hay estudios donde se demuestra que tanto en la mañana como en la noche, dado el efecto de 24 horas, no hay mucha importancia. Voy a hacer un movimiento aquí. Y muchas veces la postura de la noche es sobre todo por la hiperemia. Entonces el paciente se va a dormir, mejora la hiperemia y pues es más cómodo cosméticamente hablando que ponerlos en la mañana. Y como lo mencionaron, el inhibidor de anhidrasa carbónica, a pesar de tener su mecanismo principal sobre la producción del acuoso, de todas maneras tiene cierto grado también de buen control de la presión, de la fluctuación, perdón, en 24 horas. Yo pienso que los análogos de prostaglandina, como bien lo dijeron, por el tiempo de duración y por el pico de acción, puede seguirse usando en la noche, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la noche, realmente estamos hablando todavía de un horario donde el pico máximo de producción del humor acuoso no ha llegado, que es más en horas de la madrugada en posición supina. De manera que en ese momento seguramente la presión se va a tener un buen control, igual poniéndolo en horario nocturno. Creo que solo tal vez para acotar un poco lo que María Fernanda mencionó, una de las razones en que usamos prostaglandinas en la mañana es cuando están en terapia adjunta con los beta bloqueadores. Entonces, porque sabemos que los beta bloqueadores disminuyen la producción del humor acuoso en vigilia. Entonces, es una de las razones en que podemos migrar el uso de prostaglandinas cuando tienen terapia adherida con un beta bloqueador. Ahí la pregunta sería, ¿cuántos pacientes realmente aceptarían usar el análogo de prostaglandina en la mañana con un ojo rojo durante todo el día? Que es más o menos lo que decía María Fernanda. Y tiene una acción de 24 horas. Como decía Emilio, en realidad a la hora que se lo pongan no importaría, pero habría que mirar cuál es parte de la razón por la que el paciente tenga una adherencia correcta con la medicación. Sí, usualmente los pacientes que van a una terapia adjunta con beta bloqueador y prostaglandina son los pacientes que ya han estado en prostaglandinas previos y sabemos que la hiperemia disminuye a prostaglandinas a medida que el tiempo de uso pasa también. Entonces, sí, eso es algo lógicamente sumamente importante contemplar, pero en los pacientes que tienen buena tolerancia y observando el mecanismo de acción de estas drogas es una muy buena alternativa, de hecho, prescribirlo en la mañana explicando también las razones, ¿no? Aquí yo les preguntaría a ustedes
¿cómo eligen la posología? ¿Lo indican en la mañana, lo indican en la noche, o primero a todos sus pacientes les hacen una curva horaria para conocer su ciclo tensional? La verdad que se valora lo fisiológico y el paciente glaucomatoso, que definitivamente se supone que el paciente glaucomatoso tiene una falta de normalidad, entre comillas, de su ciclo circadiano, donde el paciente normal se supone que está disminuida la presión en la noche y en el paciente glaucomatoso no, pero se ha dicho también, existe realmente una controversia en muchas cosas, porque no se ha logrado también tomar de manera como real las presiones intraoculares nocturnas, ¿verdad? Se supone que los mecanismos que los han tomado no son verdaderamente exactos, entonces todavía esto, aún en este tiempo existe la controversia de los horarios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a qué tomamos en cuenta, definitivamente muchos pacientes con análogos de prostaglandina son muy reactivos, pero otros no. Si ustedes notan, hay pacientes que súper toleran, incluso la hiperemia es mínima comparado con pacientes que sí son bien marcados y lo andan definitivamente todo el día. Entonces, Sí, todo depende de la pregunta es, en general, ¿qué hacen? ¿Lo indican en la noche? O sea, si ustedes tienen un paciente de primera vez que le van a indicar un análogo de prostaglandina, ¿lo indican en la noche o lo indican en la mañana? No, por lo general. ¿O le usualmente hacen lo indico en la una noche. curva? Yo usualmente lo indico en la noche y la curva la utilizo para hacer mi terapia coadyuvante, o sea, para la asociación. Sí. Entonces ya puedo determinar en qué horas tengo yo mis picos, de acuerdo al resultado de la curva, de la curva de la mañana hasta la tarde. La verdad no la practico toda la noche, entonces sería como la mitad de la curva. Pero sí me ayuda mucho la curva para poder determinar qué otro medicamento voy a asociar en vista del pico que esté presentando durante el día. Pero entonces lo hace para ver la asociación de fármaco, no el cambio de análogo. Normalmente sí, si estoy viendo que mi análogo me está respondiendo, lo que yo hago es, pero todavía no llego a mi presión estimada o la presión meta, entonces lo que hago yo es que hago una curva y de ahí para allá determino qué puede ser, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que supongo yo que debería ser lo más correcto para asociarle de acuerdo a cómo me esté presentando los picos? Ok, y por ejemplo el doctor Jalil que nos comentaba que pues en realidad podía darle de cierta forma el albedrío al paciente de decidir si lo quiere usar en la mañana. ¿Lo hace así en todos sus pacientes? Está en Yo mute. habitualmente le pregunto al paciente. Ajá. No estoy con... Sí, estoy con ya micrófono. oigo. ¿Se fue? Sí. Normalmente yo le pregunto al paciente qué es más fácil para él. A mí lo que me interesa es que el paciente tenga una adherencia al medicamento. Entonces, si el paciente me dice que a él le resulta más cómodo en la noche, le prescribo en la noche. Pero si hay pacientes que me dicen, no, doctor, yo estoy acostumbrado a que tomo mis medicamentos en la mañana, en la mañana. Obviamente hay prostaglandinas, como todos hemos visto en nuestros muchos años usándolas, que producen más ojos rojos, otras menos ojos rojos, pero es muy dependiente de ciertos pacientes. Hay pacientes que a los 2-3 meses ya se les fue el ojo rojo y hay pacientes que a los 2-3 años cada día es peor el ojo rojo. Entonces va a depender un poco de eso. Yo siempre trato de que el paciente, el momento que se pone el medicamento, lo use, no que no lo use. Entonces, si en la noche se le hace difícil, que lo use en el día, con tal de que lo use. Tenemos 24 horas de cobertura y eso es lo importante. Gracias. Emilio, y con esto de los problemas de superficie ocular, ¿tú crees que aumente más el problema aplicarlo durante el día más las otras drogas o daría igual? Esa es otra cosa también que estamos viendo mucho hoy, el boom de la superficie ocular. La verdad es que yo estoy tratando de mudar un poco mis tratamientos con preservantes a tratamientos sin preservantes. Pero también, en todos los años que llevamos tratando glaucoma, tenemos pacientes que llevan 30 años usando medicamentos con preservantes y la verdad es que no tienen gran problema de la superficie ocular. Entonces, yo creo que sí. Hoy hay que tener más cuidado
en nuestros tratamientos viendo la parte de la superficie, pero la verdad es que el paciente que tiene problema de superficie ocular va a tener problema de superficie ocular poniéndose el medicamento en la noche o poniéndoselo en la mañana. La idea básica es, usa por favor el medicamento. Otro aspecto que yo creo que, me imagino que cada quien en Latinoamérica debe tener una percepción diferente, es el tipo de análogo de prostaglandina, ¿no? Al menos en mi práctica y en mi experiencia, las diferencias de hiperemia conjuntival y de malestar son enormemente inferiores con un latanoprost que con el resto de los análogos. A pesar de las diferentes fórmulas libres de preservantes, yo creo que con latanoprost, para contestar un poquito a la doctora García, los efectos secundarios y los malestares son mucho menores que con el resto. Entonces uno va como un poco más tranquilo si lo tiene que recetar en el día que en la noche. Pero si yo tengo que recetar cualquier otro análogo que fuera de latanoprost, siempre voy con un poco de temor que el paciente en el día no lo va a usar. La hiperemia va a ser mucho mayor y entonces con seguridad el paciente va a estar muy incómodo y vamos a tener las llamadas y todo ese malestar que viene de la hiperemia. Entonces, generalizar un poco sobre los análogos en términos de efectos secundarios, ¿verdad? También todos lo sabemos que cambia mucho el perfil del medicamento en términos generales con lo que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Gracias. Sí, solamente para puntualizar un poco eso, sabemos que las diferentes sales se asocian a los efectos secundarios y no solamente al conservador, y que también las concentraciones, ¿no? Como vimos en uno de los primeros análogos, que bajaron la concentración y bajaron los efectos secundarios, ¿no? Sin embargo, como comentan, en mi caso, los pacientes que menos toleran o que más hiperemia conjuntival tienen es con el travaprost, y los que mejores toleran es con latanoprost. Y también sabemos que los conservadores se asocian a largo plazo, sobre todo a cambios en la superficie corneal y displasia en las células conjuntivales. Entonces, Quisiera hacer un comentario. Ajá. Muy rápidamente con respecto a lo que dijo la doctora Vázquez, combinando beta bloqueador y análogo a la prostaglandina utilizado en el día. La impresión, por otro lado, que yo tengo es que esta combinación fija no es tan efectiva como creería uno y algunas veces es inclusive bastante decepcionante. Y yo quisiera escuchar en Latinoamérica qué experiencia tienen con esta combinación que a priori sería muy efectiva y precisamente atacaría uno de los el glaucoma en base a las 12 mecanismos de acción, pero en la práctica como que no es precisamente lo que quisiéramos o creemos que hipotéticamente va a funcionar. Ok, bueno, la verdad es que se nos olvida que es un proinflamatorio. Entonces, el hablar de que podemos mejorar o no mejorar la tolerancia utilizando conservador o no conservador, y ya lo decía Jesús hace un momento, es un poco relativo. Yo creo que el futuro del tratamiento médico del glaucoma tendrá que ser también con medicamentos que no produzcan tanto fenómeno inflamatorio. Yo no sé también qué piensen ustedes, pero de repente como que hablamos de algunas cosas y se nos olvida que no solamente es importante bajar la presión. Entonces yo la verdad es que quería hacerle una pregunta a Ana María. ¿Me escuchas, Ana María? Ok. Sí, sí, doctor Kelly. ¿Existen cambios en la malla trabecular con el uso de análogos de prostaglandina, así como pueden suceder con el uso de esteroides tópicos, o pudiera haber cambios con los preservadores como el cloruro de benzalconio? ¿Tú crees que puede haber cambios
o no tendrá importancia desde el punto de vista clínico, Ana María? Sí. Gracias, doctor Félix, la pregunta. Pues sí, el cloruro de benzalconio está descrito en algunos estudios que produce una especie de trabeculitis. Si hay un daño en las células del trabéculo por el uso de cloruro de benzalconio en forma crónica. En primer lugar a eso. Segundo, pues los prostaglandinas y específicamente, por ejemplo, si vamos a revisar la fisiopatología del funcionamiento de la malla trabecular, por ejemplo, el latanoprosteno Bunot, que es la nueva, uno de los nuevos medicamentos que tenemos, actúa justo a nivel de la malla trabecular, aumentando la contractibilidad a nivel del músculo ciliar y del trabéculo, generando una mayor permeabilidad para facilitar la salida del humor acuoso por la vía trabecular, a más de tener la función de la salida por la vía uveoescleral. Entonces, eso hace que este medicamento tenga dos mecanismos de acción, dos mecanismos de salida, por la vía convencional y la no convencional. Entonces, definitivamente, el cloruro de benzalconio, que en general más del 80% de la medicación antiglaucomatosa que disponemos en el mercado tiene este componente como preservante, sí está descrito un daño estructural a la malla. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que se los quiero hacer a todos. ¿No les da a ustedes la impresión de que los análogos de prostaglandina, nos baja muy bien la presión y los pacientes pueden estar muy bien controlados, etcétera, etcétera, pero como que hacen algunos cambios que cuando el análogo de prostaglandina dice hasta aquí llego y el paciente se somete a cirugía, hay cambios que son de tipo cicatricial acelerado? ¿Creen ustedes que tenga que ver el conservador o el análogo de prostaglandina o las dos cosas? ¿Qué piensas tú, María Fernanda? María Fernanda, estás en mute. Perdón. Que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Félix, porque sin duda la superficie ocular del paciente con un análogo de prostaglandina es una superficie congestiva en la mayoría de los pacientes, bien sea por la vasodilatación y además por todos los efectos eventualmente tóxicos de superficie que se pueden generar. Queda difícil muchas veces saber qué tanto es el conservante versus el producto, porque la hiperemia es de clase, no es necesariamente un traumatismo por el medicamento del conservante como tal, pero evidentemente el éxito de nuestras cirugías, cuando en esos pacientes podemos darnos el lujo, según el control de la presión, de suspender el análogo de prostaglandina, cambiarlo por algo distinto previo a la cirugía y desinflamar la superficie, va a tener un mejor resultado en el largo plazo. Y no hay duda que los cambios oculares, no solo de superficie, sino orbitarios que produce el análogo de prostaglandina en el largo plazo, sobre todo, como lo decíamos ahorita, no todos tienen la misma magnitud de eventos adversos, pero en el largo plazo probablemente muchos sí. Todos nuestros pacientes son el paciente de ojo hundido, de una serie de cambios que yo creo que sin duda para la parte de nuestro éxito de cirugías puede tener una influencia deletérea en el éxito de nuestro procedimiento. Aprovecho, pero sí, dime, Magdalena. ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí. Bueno, definitivamente las dos sustancias pueden ser generadoras de dichos cambios. Sin embargo, creo que esencialmente los cambios se deben al análogo, a la droga en sí de la que estamos empleando, ¿no? El problema de esos cambios es que no sabemos cuándo se van a quitar o si se van a quitar definitivamente o no. Y eso, de alguna manera, por ejemplo, no hablando de cirugía, pero hablando de tratamientos con láser,
va a ser algo deleterio en el resultado de ese paciente, hablando específicamente, por ejemplo, de una trabeculoplastia selectiva, si algunos de ustedes prefieren realizarla o no. Ok. Yo quisiera, aprovechando, María Fernanda, lo que dijiste del comportamiento de los análogos, para tu forma o tu experiencia y tu forma de ver, ¿existe diferencia significativa desde el punto de vista clínico de la respuesta hipotensora entre los 3 análogos de prostaglandina que conocemos? Una respuesta que diga, no, se lo voy a mandar porque va a bajar un 15%, un 20% más que este otro. ¿Existe ese punto de vista en tu experiencia clínica, María Fernanda? Sí, fíjate que esa es una pregunta súper importante porque una cosa es el estudio clínico y otra cosa es la vida real, ¿no? Es un efecto muchas veces muy idiosincrático, como todos los efectos de los pacientes. Tenemos pacientes que bajan significativamente la presión y otros que no. Yo diría que en el que el análogo de prostaglandina va a funcionar bien, un latanoprost tradicional probablemente da casi, si no el mismo equivalente resultado que otro análogo de prostaglandina. Lo que sí creo es que si en cambio nos sucede que pusimos el latanoprost, por mencionar cualquiera, que es el que más usamos probablemente de forma inicial, y nuestro paciente no tuvo una respuesta adecuada, yo no dejo de lado poder cambiarla por otra para hacer el intento de saber si tengo otra dentro de esa misma familia que me pueda funcionar mejor. Cuando en cambio se es no respondedor completamente al latanoprost, pues también probablemente es poco el efecto que vamos a tener con nuestro otro medicamento, pero creo que son muy equivalentes. Hay pocos milímetros de mercurio de diferencia que en la vida real son más del paciente y su respuesta seguramente en sus receptores sobre los cuales funcionan los análogos de prostaglandina. Muy bien. Para terminar ya con los análogos, a mí mi maestro, el doctor Carlos Luis Chacón, me enseñó que todos los medicamentos producen taquifilaxia, menos los análogos de prostaglandina. Entonces, ¿cómo es posible que al año de estar tratando a un paciente con un buen control de la presión, con un análogo de prostaglandina, al año tenga que agregarle otro medicamento para que apenas nos baje un poco más la presión? ¿Me echaste mentiras? ¿O qué es lo que está pasando? Platícame. Pues yo pienso que efectivamente con el tiempo no hay medicamento que no haga taquifilaxia. Entonces, significativamente el paciente, la respuesta del paciente, que va a ser individual, tiene que ser medida con el medicamento y si es necesario adicionar o no. Entonces, creo yo que ese medicamento, ese receptor que está trabajando, que en un principio nos exacerba la reacción de hiperemia en un paciente que está usando un análogo de prostaglandina y que luego ya no se vuelve un buen respondedor, necesariamente ya no va a pasar el que ya no comienza a responder, no cambio por otro análogo, sino que si el efecto comienza a desacelerar, posiblemente voy a adicionar un medicamento para tratar de obtener la misma respuesta hipotensora que tenía al principio con ese medicamento. Aprovechando que estás tú con la palabra, ¿en qué casos ofrecerías una opción quirúrgica como primera línea de tratamiento a tus pacientes con glaucoma? ¿En qué casos? Bueno, yo pienso que las cosas desde el punto de vista quirúrgico han ido cambiando en el tiempo según la tecnología que hemos ido teniendo. Entonces, hoy día, por ejemplo, en mi caso particular, si yo diagnostico un glaucoma por primera vez en un hombre, en un paciente relativamente joven, y hablamos de juventud, una persona de 30, 40 años que comenzamos, yo lo primero que le voy a plantear y le voy a comentar las opciones es que le voy a ofrecer un tratamiento con un láser selectivo. Le comento sobre la cirugía en gotas, pero le planteo como primera instancia una trabeculoplastia selectiva. Posteriormente, si ese efecto láser que hemos obtenido comienza a decrecer, bueno, puedo intentar un segundo retratamiento o comenzar ya
el tratamiento con medicación. El láser, en este caso, lo estoy utilizando, hablando de la trabeculoplastia selectiva, al inicio o al final. Pero desde que tengo, además del láser selectivo, el láser de micropulso, me ayuda muchísimo para poder tener decisiones prequirúrgicas de filtración, de cirugías filtrantes. Antes de hacer cualquier cosa, agoto las instancias con estos dos láseres inicialmente, antes de irme a las filtrantes. Antes de ser intervencionista, estás utilizando los láseres. Bueno, fíjate que ahorita se me está ocurriendo algo. Tú estás hablando de glaucomas tempranos, ¿no? Sí. O sea, glaucomas que empiezan en gente joven. Entonces yo creo que hay una gran importancia en poder hacer un diagnóstico temprano. A lo mejor no para tomar la decisión quirúrgica, pero sí para poder hacer el diagnóstico. Yo quisiera preguntarle a Luis Alberto, ¿dónde andas, Luis Alberto? Ahí estás. Te pensé que ya te habías dormido, Luis Alberto. ¿En qué casos tú piensas que la evaluación de la lámina cribosa te permite hacer una predicción temprana del glaucoma? Nosotros vemos o evaluamos un nervio óptico, a veces se nos olvida lo básico, comenzar con la parte de la clínica. Cuando nosotros vemos realmente la lámina cribosa, ya podemos empezar a intuir de que puede tratarse de un paciente glaucomatoso o que puede ir presentando algún daño por parte del glaucoma. En la parte del libro hablábamos de esto, de que nosotros realmente pues estamos perdiendo esta parte de tomar un tiempo adecuado por la prisa que llevamos ahora en las clínicas, de detenernos a ver el nervio y hacer la evaluación adecuada. Yo creo que es sumamente importante cuando uno ve todos estos hallazgos para poder hacer la detección temprana del glaucoma y después hacer la comparación con los hallazgos en los estudios que vamos a indicar posteriormente. Entonces, cuando uno mira ya lámina cribosa bastante manifiesta, podríamos estar intuyendo de que se presenta algún daño o puede presentar algún daño en glaucoma. Magdalena, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que ver la lámina cribosa, así, estás viendo la lámina cribosa como una auténtica lámina cribosa, y ese es un dato de que el paciente puede tener glaucoma, o qué características te vas a buscar a esa lámina cribosa como para sospechar que pudiera ser un defecto glaucomatoso, y no a lo mejor solamente que el paciente se le ve la lámina cribosa? Bueno, mire, esencialmente quiero recalcar algo y es que en general la mayor parte de los oftalmólogos estamos dejando en el olvido esa parte importante de la valoración del nervio óptico, y es algo que no debe pasar. Ya en específico sobre lo que me pregunta, primero hay que tener en cuenta si la emergencia del nervio óptico es central o no. O sea, queda de frente o no al examinador. Si el nervio tiene una emergencia oblicua, está muy oblicuo, va a ser muy difícil tener mayores datos de la lámina cribosa, pero cuando tenemos un nervio, como en muchas condiciones, de una emergencia central, sí podemos evaluar la simetría entre la mitad superior y la mitad inferior para tratar de detectar, por ejemplo, si hubiese empezado ya el paciente a tener pérdida de tejido nervioso, que nos oriente que a lo mejor esa simetría y la forma en la que los vasos se colocan frente a la lámina cribosa pueden ser datos importantes que nos digan, pues al menos este paciente es altamente sospechoso y ya sé por dónde voy a empezar a estudiarlo, ¿no? ¿Dónde voy a tener alteraciones en mis estudios que voy a solicitar como auxiliares? Ok, Luis Alberto, ¿y tú qué correlación le encuentras a esto con la observación de la ISNT? Como nosotros vemos también, o sea, es una regla que se ha establecido y que nos ayuda mucho para diferenciar entre los que son los daños glaucomatosos de las otras patologías que pudieran estar relacionadas puramente del nervio. Entonces, cuando nosotros vemos las alteraciones de
la verticalidad de la excavación, pues nosotros empezamos a ver o sospechar un paciente con alguna alteración glaucomatosa, teniendo en cuenta pues siempre el anillo neural, viendo a ver si no está, ¿cómo se llama? Tomado. Perdón, María. No, sigue, tú termina. Termina. Entonces, sí me parece que es sumamente importante ver estos tipos de detalles cuando nosotros nos enfrentamos o nos vemos ante un paciente. Tomarnos nuestro tiempo para ver el tipo de excavación, qué tipo de efectos está causando y sobre todo, como dije, tratar de correlacionar todos estos hallazgos con lo que fueran los exámenes que vamos a pedir. Un examen de por sí no nos indica nada si no viene con una correlación con el hallazgo en el nervio óptico. Bien, María Fernanda, ¿qué decías? Sí, yo quería decir con respecto a las dos preguntas que hiciste, con respecto a la lámina cribosa. Muchas veces vemos excavaciones fisiológicas en las que se ve la lámina cribosa y no necesariamente verla es patológico. Hay excavaciones, incluso ver la lámina cribosa es más referente a la profundidad de la copa óptica, no necesariamente a la patología y a la pérdida de fibras. Sin duda, cuando tenemos glaucoma y con presiones más elevadas, la profundidad va a ser mayor, pero tenemos glaucomas donde a pesar de tener presiones no controladas, no sean tan elevadas, y tenemos a veces copas ópticas que son más pandas y no necesariamente tan profundas. El ensanchamiento de los poros de la lámina cribosa nos puede sí ser un poco sugestivo de esa sospecha más grande de glaucoma. Y con respecto a la regla ISENT, me parece que es una regla, como todas las reglas, no son absolutas y se pueden romper. Tenemos nervios ópticos que si no tienen esa forma precisa, ovalada, vertical y esa configuración, sino a veces configuraciones más horizontales en nervios sanos, no necesariamente cumplen la regla. Entonces, no cumplir la regla nos puede ser una sospecha para hacer, obviamente, los análisis de documentación, pero no cumplirla no es obligatoriedad de patología. Ok, porque fíjate que además en los orientales el problema está en que la configuración no es tan vertical como en los occidentales, sino que tiende a ser un poquito más oblicua. Fíjate que para mí es muy importante, a veces cuando valoro el nervio óptico y valoro la lámina cribosa, es la regularidad o irregularidad de la visualización de la lámina cribosa. A veces guarda relación con el ISNT, a veces no guarda relación con el ISNT. Pero fíjate que eso es algo que nosotros tenemos que enseñar y tenemos que procurar que los que nos están siguiendo en la residencia hagan ese tipo de evaluaciones. Voy a volver a tomar otro tema que me parece que es interesante. Emilio, ¿qué consideras tú que, según tu práctica cotidiana, qué es el principal riesgo de iniciar con un tratamiento quirúrgico en los pacientes con glaucoma? ¿Cuál crees tú que sea el principal riesgo de iniciar con el tratamiento quirúrgico? Porque ahí, con el tratamiento quirúrgico no estamos lesionando el trabéculo ni la superficie ocular, y de hecho había una escuela inglesa que utilizaban como tratamiento de primera elección trabeculectomía. ¿Cuál es el riesgo que tú consideras que se corre al iniciar tratamiento de primera intención desde el punto de, o sea, tratamiento quirúrgico de primera intención? Bueno, depende del tratamiento quirúrgico. Si estamos hablando de un tratamiento quirúrgico, una trabeculectomía, el principal problema, como se dieron cuenta los ingleses cuando hicieron el tratamiento médico es la disestesia. Generalmente, el paciente que se era como de primer orden con una trabeculectomía va a sentir que está enfermo. Generalmente, con la calidad de gotas que tenemos hoy, el paciente no siente tanto el problema de su enfermedad. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Luis. Hoy, en mi práctica diaria, yo ofrecerle primero un efectivo. El paciente es un paciente joven, muy joven. Acabo de operar a una niña de 22 años con un glaucoma congénito tardío.
de entrada la prefiero operar con una trabeculectomía, porque sé que los medicamentos no van a funcionar como yo quisiera. Pero hoy yo creo que el gran problema de iniciar con un tratamiento quirúrgico, una trabeculectomía, es que el paciente se va a quejar. Sería maravilloso que mostramos en nuestras fotos, que son la ampolla difusa, que no produce ninguna molestia, pero generalmente los pacientes tienen unas ampollas que comienzan a molestar. Ese sería mi principal problema con no comenzar un tratamiento quirúrgico como primer orden. Una trabeculectomía estamos hablando. Y entonces... Dependerá del caso, si estará muy avanzado. Estamos hablando temprano, ¿verdad? Siempre. Sí, temprano el asunto. Okay. Entonces se me ocurre que si en algunos casos puede estar indicada la cirugía de glaucoma antes de o con poquito tiempo de tratamiento médico, ¿por qué no hacer algunos de los procedimientos no le quiero decir descriptivos porque según ellos no, digamos son modificadores de los que tenemos ahora? ¿Qué opinas tú de eso, José Roberto? La cirugía ciclodestructiva o ciclomoduladora va a sustituir de alguna manera el tratamiento médico? Sustituirlo completamente yo creo que no, porque claro, el menú de glaucoma es tan diverso, tan variado y tan complejo. Ustedes han puesto varios ejemplos que ellos mismos nos dicen que no todos los tratamientos pueden ser iguales para todos. Sin embargo, yo creo que es una modalidad muy interesante. La forma como este tipo de procedimientos ha ido evolucionando en el tiempo ha sido realmente muy interesante, al punto que hoy pues todos estamos familiarizados con el micropulsado, con lo que creo que en Sudamérica hablan en el subciclo, como que le han dado en llamar, o nosotros aquí llamamos micropulsado. Pero ya desde hace algunos años, con la ciclofotocoagulación utilizada a dosis un poquito más suaves, con tiempos un poquito más largos, que comenzó a usarse hace unos 8 o 9 años, aún con pacientes con buenas visiones, se vio que podía ser una alternativa. Con la introducción del micropulsado, yo creo que hoy día esto ha ido cambiando, y yo creo que en la medida desde hace unos 5 o 6 años a la fecha, como se ha ido conociendo sus virtudes, conociendo también algunos de sus efectos deleterios, pero familiarizándonos cada vez más con la utilización, yo creo que es una alternativa que precisamente se puede coadyuvar con terapias medicamentosas en ciertos casos, obviamente, ¿verdad? Creo que si partimos de la teoría, siempre el temor de un edema macular en un paciente con una buena visión, a mí particularmente me daría un poco de temor, pero creo que el temor que yo estoy expresando lo han compartido todos, y es alentador que mucha gente lo está usando, inclusive con formas mixtas, combinado con ciclofotocoagulación, es decir, con formas térmicas, y con resultados bastante promisorios en cuanto a no solo eficacia, sino efectos secundarios. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a poder combinarlo inclusive con terapia médica, y poder, vamos a ir conociendo en qué casos se puede realmente combinar. Especialmente pienso en voz alta ahorita, esos casos con serios problemas de enfermedad de superficie ocular que vemos en nuestros países con 4 medicamentos tópicos. Creo que una terapia micropulsada puede venir a disminuir fuertemente el uso de los medicamentos. Entonces yo creo que sí es promisorio. De hecho, creo que alguien ha mencionado que es un procedimiento mínimamente invasivo, que debía de incluirse como los famosos MICS. Entonces, creo que es una puerta más, una opción más que se nos abre precisamente para esos pacientes que tienen serios problemas
Aunque debo decirlo, si a mí me preguntan si voy a iniciar una terapia con algún tratamiento micropulsado o trabeculectomía de entrada, al igual que el doctor Morante, yo tendría alguna reserva, ¿verdad? Pero yo creo que en algunos casos sí nos va a permitir hacerlo. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que siempre me gusta hacer. Todos los que estamos aquí tenemos glaucoma, todos. Y pues, ¿qué tipo de cirugía me gustaría que me hicieran a mí? ¿Cuál te gustaría que te hicieran a ti, por ejemplo, Magdalena García Huerta? ¿Qué glaucoma tengo? Tienes un glaucoma primario angular de 40 años. Te dice gracias. Qué joven. No cayó, no cayó. Y resulta que pues tienes intolerancia a los inhibidores de la anhidrosa carbónica porque tienes problema con las sulfas. Y resulta que tienes un problema cardiológico y no puedes usar un beta bloqueador. Pero aparte de eso, tienes una conjuntiva que está terrible y pues darte un inhibidor de la anhidrosa carbónica está medio canijillo. Ok, pero entonces... Y por supuesto, un alfa-2 agonista ni pensarlo, ¿no? Perdón, pero entonces nunca he recibido tratamiento. Tú llegaste ahora con Carlos Luis Chacón y él te hizo el diagnóstico. Ok, muy bien. Te mandó para descartar con Luis Alberto y después ya entre los dos llegaron a la conclusión de que sí tienes un glaucoma, ajá, pero que tienes esa intolerancia. ¿Cuál quisieras tú que te hicieran de cirugía? Bueno, sí. Tienes glaucoma establecido y tienes cambios, digamos, ya que son indudables de glaucoma. Sí, pero... Tienes 40 años, ¿eh? Sí, pero digamos que tengo daño leve o preperimétrico. Digamos que estás entre... No, preperimétrico no. Ya tienes un glaucoma como yo. Ya lo tengo bien. No estás ligeramente embarazada o preembarazada. Okay. Estás embarazada. Pues dependerá primero del daño campimétrico que tenga, de mis presiones meta, y yo creo que si el daño no es tan severo y apenas estoy en una etapa incipiente, me podría dejar que me hagan una trabeculoplastía selectiva sin que haya usado previamente ningún tratamiento. Yo preferiría no tener como segunda opción un láser micropulsado, Carlos Luis Chacón, por favor. Porque, pues, independientemente de que sí ofrece muchas ventajas y de que una de las grandes ventajas es que nos ha permitido tener muchas opciones ya y personalizar el tratamiento de los pacientes con glaucoma, en mi opinión sí debemos considerarla, aunque el efecto térmico es poquito, dentro de los láseres que se deben dejar en otra circunstancia. Entonces yo preferiría que si no me hace una trabeculoplastía selectiva y pretende hacerme alguna cirugía ya invasiva y tiene experiencia, me haga probablemente una cirugía angular. A ver, explícame qué es eso. Mire, si tengo el ángulo abierto, pero pues estoy tan joven con un glaucoma así, pues yo quisiera pensar que ese glaucoma empezó en una etapa todavía más joven y que a lo mejor es una manifestación de un glaucoma todavía juvenil. Eso quiero pensar. Y si es así, pues preferiría que me hiciera algún tipo de cirugía angular, o que me ponga un implante, o que me haga una trabeculotomía asistida con transluminal asistida con goniotomía. Y si eso no funciona, pues entonces ya le podría yo dejar que decidiera entre hacerme un tratamiento con micropulsado o hacerme una trabeculectomía, que la dejaría como una opción posterior. Una pregunta. No sé a nivel de los otros países de Latinoamérica, pero cuando uno de entrada a un paciente joven con un glaucoma leve, o ya cuando uno empieza con una
¿cómo se llama? Una opción quirúrgica de plano. No hablemos de láser, sino que ya pensar en, porque el caso que pone el doctor, pues no hay para dónde elegir. Es quirúrgico, tiene alergia a todo lo que le pudiéramos dar. Entonces, ¿qué tanta aceptación tiene el paciente cuando no tenemos eso conglomerado de efectos secundarios de los medicamentos al decirle que tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico, en este caso como una trabeculectomía, como lo quería orientar el doctor? O sea, tener una alternativa, decirle, ok, yo te hago la trave, y con esto parece que en Latinoamérica se hace bastante trabeculectomía. Yo creo que tenemos buenos resultados debido a eso. Pero ¿qué tanto le ofrecen de un solo de entrada un procedimiento de estos, poniéndolo de la otra balanza de lo que estaba diciendo el doctor? ¿Qué tanto vende la cirugía? Vende en el sentido de que la gente quiera hacérselo de primera entrada. ¿Qué tanto el paciente le dice, usted tiene glaucoma, doctor, y hay una cirugía para esto, me la puede hacer ya? O uno intuitivamente tira de un solo a las gotas, o no quiero usar gotas y ya le puedo hacer el láser. Bueno, yo personalmente lo que veo a nivel tanto hospitalario como privado es que la gente tiene miedo a la cirugía, ¿no? Si uno le dice de primera entrada que tiene que ser quirúrgico, pues la verdad tiene miedo, es hasta cierto punto normal desde mi punto de vista. Pero en la evolución del cuadro clínico que el doctor Gil hipotéticamente está presentando, pues estoy pensando que si tengo 40 años, yo tengo un glaucoma que empezó antes, muy joven, y entonces como una variedad de un glaucoma tan joven, preferiría tener ese proceso que expliqué hace un momento. Bueno, y vamos a suponer que ya me operaste. Y resulta que pues me operaste y todo salió muy bien, pero fíjate que la cámara en el posoperatorio como que se me estrechó. Ana María, ¿qué debo de hacer? ¿O qué debes de hacer conmigo? Porque fíjate que además yo me tengo que regresar a mi país de origen, que es muy lejano. Vivo en Mali, y resulta que pues tengo la cámara estrecha. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que me tienes que hacer para que yo me vaya con seguridad? ¿O no me vaya? Sí. Retomando un poquito, creo que sí es súper importante que en la decisión y en la elección terapéutica realmente consideremos los algoritmos y las guías. Eso es muy importante porque nos estamos apoyando con la evidencia. Eso es muy claro, y a observar las condiciones, las restricciones sistémicas y las condiciones oculares, que es lo que marca también la decisión, aparte de algunos otros factores propios del paciente, de preferencias incluso del paciente, que van a marcar nuestra decisión o nuestra elección terapéutica. Y elegimos, este paciente hipotético fue a cirugía, fue a trabeculectomía, y tenemos una cámara plana en un postoperatorio temprano, que primero es importante definirlo, qué es temprano, y es las 2 primeras semanas. Y el segundo punto importante definir aquí es qué tan plana es, para de acuerdo a eso poder. Entonces hay que utilizar maneras de medir de manera estandarizada que nos permitan evaluar la progresión de esta cámara plana hacia mejoría o hacia aplanamiento. Entonces hay esquemas que podemos utilizar, el de Evangeli modificado o cualquiera de esas otras tablas como el del Dr. Speth, por ejemplo, también. Y el tercer punto sumamente importante es si la presión está baja o está alta, porque de acuerdo a eso nuestro esquema de tratamiento va a cambiar absolutamente. Vamos a suponer que este es presión baja. Perfecto, y que entonces ahí vienen 2 cosas. ¿Tengo la ampolla alta o tengo la ampolla plana? Entonces, si tengo la ampolla alta, estoy sobrefiltrando, y vamos a suponer que el paciente está sobrefiltrando. Entonces, el siguiente punto es saber qué tipo de antimetabolito usé
o no usé antimetabolito, porque eso también marca mucho qué tipo de abordaje voy a hacer. Y supongamos que sí usamos antimetabolitos en este paciente. Entonces voy a entrar en sobrefiltración, uso de antimetabolitos, por ende el proceso de cicatrización espontáneo no va a ser tan rápido que el de un paciente sin antimetabolitos, y eso debe estar muy presente en uno. ¿Qué tipo de antimetabolito usé? También mitomicina C es 100 veces más potente que el 5-FU. Entonces, primer paso, supongamos que tengo un estrechamiento de una cámara grado 2, pues puedo reformar cámara. Puedo reformar la cámara con sustancia viscoelástica cohesiva para este paciente, observar. Si la cámara no está tampoco muy estrecha, es en grado 2, a lo mejor puedo observarlo, pero si tengo premura como este paciente que tiene que irse pronto y no necesito retenerlo, capaz que reformo la cámara, uso un lente de contacto de diámetro grande y lo tengo observando, uso cicloplégicos, uso corticoides, entonces, y lo observo para poder saber si realmente debo ir a un siguiente. Con un cámara 2 reformada y esas medidas, usualmente los pacientes superan muy bien la sobrefiltración. Digamos que fue eso, doctor Gil, usted, y no otro problema caótico. Digamos que no fue con presión alta, que es otro punto. Y si estamos con, en cambio, ampolla plana, lo que debe venirnos a la mente es probar con fluoresceína. Si la ampolla no está filtrando, si no tengo SEIDEL, ¿sí? O no tengo un ojal desapercibido en conjuntiva, porque por algún lado está fugando. Y también hay otra causa de esto, es que el propio cuerpo ciliar haya dejado de producir humor acuoso transitoriamente por un proceso inflamatorio o en un ojo muy traumatizado, pero que no es el caso de este paciente. Entonces, pues, supuestamente para buscarle un problema, creo que tal vez podría ser sobrefiltración. Ya. ¿Y alguien más haría alguna otra cosa? Porque yo ya me tengo que subir al avión porque tengo que ir. Yo no te hubiera operado, Félix. Sabiendo que vas a viajar, no te opero. Sí. No me operan, exacto. No. Trabeculectomía de afán, no. Lo que yo quisiera llegar es que, evidentemente, no podemos tener esas prisas nunca en la toma de decisiones. Me pareció muy bien todo lo que nos dijiste acerca de el manejo y de las posibilidades de una cámara estrecha, pero la peor posibilidad es que el paciente tenga la prisa porque no lo veamos pronto, porque se tenga que ir o por la razón que sea. Eso es una cosa que no, a mí me parece que debemos de considerar cuando hacemos una indicación quirúrgica, ¿no? Exacto, porque estos pacientes de trabeculectomía, yo hablé un postoperatorio temprano, 2 semanas, tenemos las fases de la remodelación de la ampolla y el proceso de seguimiento de una trabeculectomía tiene 1 año. Recordemos cuáles son las fases de proliferación y de remodelación de la ampolla y tenemos que hacer un seguimiento muy seguido. Entonces, capaz que la trabeculectomía no es la mejor opción para un paciente que de poco acceso o a dónde va. Entonces, el algoritmo y lo que mencionaba, las preferencias del paciente, las consideraciones socioeconómicas, culturales, son indicaciones también que deben estar muy presentes en el momento de una elección terapéutica, ¿no? O sea, la trabeculectomía, el éxito no está en la cirugía, el éxito está en el postoperatorio. Oye, ¿sigue estando por ahí Jesús Jiménez? Sí. Hola, aquí ando. No lo veo desde hace rato. Oye, Jesús, y vamos a suponer que tú tienes la necesidad de operarme porque tengo un glaucoma de ángulo cerrado y me hiciste una trabeculectomía. ¿Por qué? Porque ya tenía yo sinequias o lo que tú quieras, ¿no? Y de repente, mano, que fíjate que en el posoperatorio, es más, en el transoperatorio en el que decides quitarme el cristalino y hacerme una trabeculectomía,
te hago un bloqueo ciliovítrea cuando ya me quitaste el cristalino? ¿Qué me puedes hacer ahí? ¿Qué me recomiendas? Bueno, el bloqueo ciliovítreo o glaucoma maligno, pues es uno de los peores complicaciones que podemos tener y que nos podemos enfrentar, ¿no? Y que la mayoría de los pacientes se debe de hacer un tratamiento quirúrgico inmediato, ¿no? Como sabemos, existen varias maniobras, obviamente desde empezar con tratamiento médico, con ciclopéjicos, antiinflamatorios, esteroideos. Dígame. ¿Qué me hiciste? Me hiciste la FACO. Ajá. Y ya tengo el colgajo de la trabeculectomía y todo, pero al quitarme el núcleo, bueno, ya al estar preparando para ponerme el lente, de repente la cámara se aplana y de repente ves que el ojo se pone duro como el demonio. Claro, bueno, eso ya me pasó en 2 ocasiones en donde de repente se me aplanó toda la cámara, todo el viscoelástico se salió por el puerto principal, ¿no? Y en ese momento lo que hice fue hacer una vitrectomía posterior o una maniobra de Chandler para tratar de que la mala dirección del acuoso, pues, romper ese bloqueo, ¿no? Y seguiste con la trabeculectomía y con la aplicación del lente intraocular, ¿no? Exactamente, y también, bueno, en ese momento le apliqué al paciente una dosis de manitol para tratar de deshidratar más el humor vítreo. Bueno, ¿alguna otra opinión al respecto por ahí? Sí, yo. Tienes que, toca, como esto es algo que está sucediendo intraoperatoriamente, diferente a si te pasa en el postoperatorio, tienes que volver el ojo unicameral. O sea, tienes el lente, tienes tu cápsula íntegra, pero tienes que hacer una comunicación entre la hialoides y el segmento anterior, o si no, no vas a resolver el problema. Hay que unicameralizar el ojo. Por eso la vitrectomía tiene que ser vía pars plana. Y hay que hacer una vitrectomía, perdón, Félix, tiene que ser una vitrectomía bastante amplia para poder exactamente unir las dos cámaras y hacer que haya una buena, mejorar o restablecer la correcta filtración. Sí, qué bueno que opinan eso, porque yo opino exactamente lo mismo, la verdad. Creo que por razones de tiempo esto ya se está terminando, y antes de que termináramos y que nos pudiéramos despedir, me gustaría de verdad agradecerles nuevamente la oportunidad de haber podido trabajar con ustedes en estos libros tan interesantes, que de alguna manera he tratado de que se toquen más o menos los tópicos que vienen incluidos en estos primeros 3 tomos, y que de verdad para los asistentes es muy interesante el hecho de que están teniendo la opinión, y aquí se ha verificado o ratificado, la opinión de verdaderos expertos en el tema, y que no es fácil, además, que son libros que nos van a regalar. O sea, esto está muy bien para todos, y la verdad agradecer mucho a los laboratorios Sofía por habernos permitido estar en este asunto y pues seguir adelante. La verdad, yo no sé si Oscar tengas algo más que decirnos, pero creo que Félix, ya estamos... la foto ahí con los libros, Félix. No oigo. Una foto con los libros ahí, hacer una captura, por favor, Oscar. Abra su cámara. ¿Yo? Sí. No puedo abrir la cámara. Ok. No sé qué pasó. Bueno. ¿Pero ya nos tomaron foto? Ya quedó capturado. Bueno, pues no, a mí no me queda más que agradecer nuevamente a todos. Una disculpa por los temas técnicos que tuvimos al principio, y un agradecimiento
total a todos ustedes por lo bien que lo llevaron, también al doctor Félix Gil que mantuvo el temple en sus momentos complicados en los que la tecnología no lo quería dejar participar, pero al final de cuentas pudo participar, pudo moderar esta mesa de discusión que fue muy enriquecedora y que, como él comenta, lleva toda la parte que estos libros y esta colección ya tienen plasmada y que esperamos que para todos nuestros colegas en Latinoamérica sea de mucho bien. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Ana María Vázquez, a la doctora María Magdalena García Huerta, doctora María Fernanda Delgado, doctora Carla Lizeth Campbell, muchísimas gracias por su presencia. Doctor Carlos Luis Chacón, doctor Emilio Jail Morante, doctor Luis Alberto Lagos Bulnes, doctor José Roberto Fialos, y también al doctor Jesús Jiménez Arroyo, que también creo que tuvo por ahí algún problemita con la cámara, pero pues muchas gracias a todos por su participación, tanto en la redacción de sus capítulos, magistralmente escritos en esta colección, como su participación el día de hoy aquí con nosotros. No me queda más que agradecer también a los asistentes a esta sesión y pues buenas noches y pues a seguirnos cuidando y nos estamos viendo. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Todos. Félix, gracias. Un abrazo. Chao. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias, Magdalena, por tu paciencia. No, al contrario. Un placer. Gracias, te mando un besito. Bye. Gracias, igual, bye. Bye, bye, bye. Bye a todos. Bye. Chao.